A continuación lo que vamos a empezar a realizar son las primeras pruebas con los primeros elementos de la web. Como mencionamos anteriormente, vamos a utilizar la WebTools QA y vamos a ir a la sección de Elements y luego vamos a seleccionar Textbox. Lo primero que vamos a realizar es la interacción con los inputs y lo que les vamos a enseñar es cómo interactuar con ellos. Acá es donde vamos a comenzar a ver los primeros locators. La forma más fácil de identificarlos, que luego en los próximos módulos lo que vamos a hacer es emprolijar ese código, es básicamente interactuar con los elementos de manera precaria, vamos a llamarle por ahora, y lo que vamos a hacer es, para identificarlos, es darle botón derecho a cada uno de los elementos con los que vamos a interactuar, que en esta primera instancia vamos a interactuar con el input de full name. Le damos botón derecho al elemento y luego le damos Inspect. Una vez que le damos Inspect, este es el elemento con el que queremos interactuar. Como ven, es un elemento HTML de tipo input que tiene sus propiedades, autocomplete, placeholder, type y demás, que luego vamos a ver cómo realizar queries de XPath un poco más complejas. Para este curso lo que vamos a hacer es básicamente copiar el XPath directamente que tiene el elemento tal cual como nos los da el browser. Bien, y luego, como mencionaba anteriormente, lo que vamos a hacer es modificarlos y hacer queries más complejas más adelante. Así que le damos botón derecho, identificamos el elemento, vamos a la sección copy, le damos copy XPath y esto nos va a devolver un XPath que si ustedes hacen control F en Windows o command F en Mac, les va a aparecer este find by selector or XPath. Pueden copiar y básicamente lo que nos va a dar es el XPath completo de ese input. En este caso, como verán, tiene un ID y el ID es username. Pero no vamos a interactuar primero con los elementos y los locators con ID, con la propiedad ID, sino que vamos a interactuar directamente con el XPath que nos da el browser. En este caso es bastante prolijo, por lo que lo copiamos tal cual como está. Vamos a nuestro IDE, vamos a crear una nueva clase, le vamos a poner interactions with inputs. Lo primero que vamos a hacer acá es copiar nuestro código que habíamos realizado acá. Vamos a copiar el main también. Ya que vamos a hacer pruebas desde esta clase. Y bueno, obviamente lo primero que tenemos que hacer es cambiar la navegación a la página donde vamos a trabajar, que en nuestro caso es Tools QA. Así que vamos a copiar esta URL, vamos a ir a la ruta primero. Vamos a copiar esta ruta. Lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, vamos a trabajar en la sección de Elements. Y para empezar a interactuar con nuestros elementos, Selenium nos provee una clase que se llama WebElement. Todos los elementos de la web con los que vamos a interactuar son WebElements. Bien, o sea, la clase que los define son WebElements. Entonces, nosotros para primero interactuar con este elemento tenemos que identificarlo. La manera de identificarlo es primero hacer una instancia. La instancia es de WebElement. Si configuraron todo correctamente en los videos anteriores, como mencionamos, van a poder ver esta clase WebElement. Vamos a ponerle un nombre. En nuestro caso, vamos a ponerle input. Vamos a ponerle, button elements. Lo primero que tenemos que hacer es ahora invocar al método del driver que se llama findElement, y el findElement espera un by. El by tiene varias estrategias, como pueden ver acá, tiene XPath, ID, classname, entre otras. Nosotros por ahora vamos a utilizar solamente XPath, tal cual como nos los provee el browser. El XPath es un string que nosotros vamos a venir acá y vamos a copiar del elemento con el que queremos interactuar, que en nuestro caso es el botón Elements, que es este que está acá. Hacemos copy XPath y pegamos el string tal cual está acá. Una recomendación que nosotros les damos es, no es necesario, pero cada vez que tienen comillas dobles que el browser les da el XPath de esa manera, obviamente le concatena, digamos, una contrabarra para que se pueda escapear el carácter comilla doble. Una recomendación que nosotros les damos es usar comilla simple, reemplazar esto por comilla simple para que quede un poco más prolijo dentro de lo que se puede. Y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos el botón identificado, nosotros vamos a invocar al botón Elements y vamos a ver los métodos que tiene. Nosotros ahora lo que queremos hacer es un click, así que invocamos al método click. Bien, cuando nosotros corramos este test, lo que nos va a suceder es que automáticamente, como la ejecución va a ser muy rápida, se va a cerrar, porque una vez que ejecute el click va a hacer el driver.close y driver.quit
Por ende, lo que vamos a hacer es algo que tampoco se debe hacer, pero eventualmente lo que vamos a hacer es todo esto que estamos haciendo ahora de manera precaria, la vamos a ir mejorando para que ustedes puedan ver las buenas prácticas que tiene o que deberíamos aplicar, digamos, cuando estamos automatizando. Por ende, lo que voy a hacer es, vamos a agregar un try, vamos a hacer un thread.sleep, que básicamente lo que está haciendo es que el hilo de ejecución lo va a dormir por la cantidad de milisegundos que nosotros le especifiquemos acá. En este caso vamos a esperar 5 segundos. Y vamos a agregar un catch por si ocurre alguna excepción. Lo que vamos a hacer acá es simplemente imprimir un mensaje en consola que diga algo ocurrió. Bien, entonces ahora repasemos. Identificamos el browser, el driver, el binario del driver. Luego instanciamos el driver, navegamos a demo QA y una vez que navegamos a demo QA lo que estamos haciendo es identificando el elemento botón elements, que es este que tenemos en esta sección, en esta página. Y luego que lo identificamos, lo que estamos haciendo es el método click. A partir de que le hace clic, lo que vamos a hacer es, si todo sale bien, va a esperar 5 segundos y luego va a cerrar el browser y va a matar la sesión. Así que vamos a correr. Le damos run y esperamos. Como verán, abrió el browser, le hizo clic y estamos en la página que nosotros queremos trabajar. Este método que acabamos de programar acá, que es básicamente como les comentaba en el video anterior, estamos haciendo que el hilo de ejecución se duerma o espere por 5 segundos. Lo vamos a utilizar varias veces para que ustedes puedan ver la ejecución de manera prolija y correcta, para que, como les comentaba también anteriormente, la ejecución es bastante rápida, por ende puede llegar a que no vean la totalidad de las acciones que nosotros estamos programando, ya que la ejecución es muy rápida. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a extraer este método a una función que le vamos a llamar waiter. Bien. Y adentro vamos a básicamente pegar el mismo código. Vamos a marcarlo como static, así lo podemos llamar dentro de la misma clase. Y al waiter también lo que podemos hacer es pasarle un parámetro de un entero, que básicamente así podemos parametrizar la cantidad de segundos que queremos esperar. Vamos a hacer p-seconds y acá pasamos p-seconds en vez de directamente hardcodearlo en 5000. Entonces vamos a hacer acá una llamada waiter y vamos a pasarle 5000 y vamos a probar si esta ejecución funciona. Debería levantar el browser y hacer exactamente lo mismo que vimos en el video anterior, con una espera de 5 segundos, pero parametrizada. Perfecto. Estamos en la página que queremos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a interactuar. Una vez que llegamos a este paso, llegamos a la página de Elements. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer clic en Textbox, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Bien. ¿Cómo hacemos esto? De la misma manera que hicimos en el botón anterior. Vamos a hacerle botón derecho, Inspect. Nos va a seleccionar este botón. Hacemos copy, XPath y lo pegamos. Como pueden ver, acá nos está devolviendo que para esta query de XPath que automáticamente nos dio el browser, hay 6 elementos que machean, digamos, con esta búsqueda. Por ende, no nos está sirviendo porque al momento de intentar identificar e instanciar el elemento nos va a dar un error, porque va a intentar instanciar un solo elemento y en realidad tenemos 6 y el driver no va a saber qué hacer. Por ende, estas son las complicaciones que nosotros les comentábamos al comienzo del módulo y eventualmente las vamos a ir mejorando. Por ahora vamos a hacerlo así, que básicamente estoy encerrando la query de XPath que me dio el browser entre paréntesis y voy a llamar al primer elemento del array. Por ahora ignoren esto, simplemente hagan exactamente lo mismo que estoy haciendo en el video y copian este XPath que ahora ven nos devuelve un solo resultado, y luego más adelante les vamos a explicar cómo y qué significa esto. Así que ahora llegamos a la página de Elements
Y lo que vamos a hacer es nuevamente instanciar un nuevo web element. Así que hacemos web element button textbox, que es el nombre que tiene, textbox igual driver punto find element by xpath, y le pasamos el xpath que acabamos de copiar. De nuevo, si quieren pueden reemplazar las comillas dobles y los escapes por comillas simples para que le quede un poco más prolijo. Y ahora lo que tenemos que hacer es button textbox, como lo llamamos nosotros, punto click. Volvemos a ejecutar y esto debería ir al formulario que vimos originalmente. Como vieron, la ejecución fue muy rápida. Yo me olvidé de poner un waiter y por eso no vieron que realmente hizo clic en el button textbox. Vamos a llamar de vuelta a la función que nosotros realizamos acá. Vamos a correr de vuelta esta clase y vamos a ver si realmente realiza el clic. Navega a Elements y ahora tiene que hacer clic en Textbox. Perfecto, estamos en el formulario con el que queremos trabajar. Ahora en el próximo video lo que vamos a comenzar a realizar son las primeras pruebas con los inputs que tenemos en ese formulario y la interacción con el botón Submit también. Eventualmente también lo que vamos a empezar a trabajar son assertions simples sin necesidad de ningún framework como JUnit o como TSNG, que también lo vamos a ver más adelante.